Buenas tardes, buenos días a las personas asistentes. Les damos la bienvenida a esta sala virtual de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia en el cuarto encuentro iberoamericano de Genealogía e Historia que tiene lugar hoy. Damos la bienvenida a nuestro siguiente ponente, Carlos Alberto Asúa Requena. Me gustaría comentar, bueno, pues en un principio la formación que tiene y cuáles son su trayectoria genealógica. Carlos Alberto es ingeniero agrimensor por la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. También tiene la licenciatura en matemáticas y también tiene una tercera titulación que es un magíster en matemáticas. También, bueno, pues dispone de una experiencia docente amplísima, siendo profesor adjunto hasta el año 95 en la Universidad de la República, en la Facultad de Ingeniería, y a partir del año 97 como profesor de matemáticas en la Universidad ORT de la Facultad de Ingeniería. Genealógicamente ha realizado algunos cursos de formación con la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia y la presentación que hoy nos propone, bueno, pues va a ser realmente interesante y se titula Nicasio Borges, un lanzaroteño en la historia del litoral argentino uruguayo. Así que bueno, Carlos, cuando gustes, puedes dar comienzo a tu presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por permitirme estar en este encuentro. No sé cómo se hace la presentación del PowerPoint. ¿Lo tengo que subir simplemente a la pantalla? No, abajo en la aplicación Webex hay una pestaña, un botoncito al lado de vídeo que pone compartir, con una flechita hacia arriba. Ah, sí, compartir. ¿Y Pues ahora? pulsa ahí y a Ah, continuación, Archivo y después ahí está. comparte. ¿Está bien? sí, ahora lo vemos. Puede dar el modo presentación en la diapositiva para iniciar. Bien. Está pronto, entonces. Tiene abajo en la propia diapositiva, en el PowerPoint, abajo, hacia mano derecha, tiene un icono que es para iniciar la presentación. Ese. Ah, eh, Perfecto. perfecto. Bueno, eh, arribaron en el siglo XVIII a esta región. La más importante, sin duda, fue la del poeta argentino José Luis Borges. Pero la segunda más notoria fue la del militar Nicasio Borges. Nicasio Borges viene a estas tierras en el primer cuarto de siglo del siglo XVIII, de la mano de sus padres. Él era niño cuando llega acá. Y la llegada de esta familia se inscribe en la inmigración que hubo durante por lo menos durante la primera mitad del siglo XIX, y sobre todo de Lanzarote hacia esta región del Plata. Presentamos aquí una recopilación de los viajes en que vinieron estos inmigrantes, que no es exhaustiva. Hay muchos viajes, tal vez más que estos, que fueron clandestinos. Fue una inmigración complicada en el sentido de que en muchos casos los inmigrantes venían bajo el régimen de contrata. Es decir, al llegar a estas tierras, tenían que trabajar para poder pagar su pasaje. Y ya venían a lugares prefijados.
y bueno, tenían que quedarse ahí hasta poder hacer el dinero suficiente para pagar el pasaje. Sin embargo, otros han venido aquí simplemente por noticias de parientes que habían venido previamente y que les interesaba esta zona. Bien, Borges viene de niño aquí. Nicasio Borges, ¿verdad? Hacia 1825 aproximadamente, porque no hemos hallado la expedición en que llegan, es posible que hayan llegado en forma clandestina o simplemente que no se registró su pasaje. Nicasio Borges llega de la mano de sus padres cuando él tenía 5 años. La familia formada por Sebastián Borges y Catalina Rodríguez sale de Lanzarote y viene a estas tierras alrededor de 1825. Nicasio Borges había nacido en Lanzarote cerca de 1820. No hemos encontrado su nacimiento, pero los registros que hay aquí en que menciona su edad ubican su nacimiento en 1820. Fue hijo de Sebastián Borges, natural de Lanzarote, y Catalina Rodríguez, también natural de Lanzarote. Sus padres fallecen aquí en Uruguay. Sus abuelos maternos, sus abuelos maternos, no se ve aquí, pero, perdón. Acá, perdón. Eran naturales de Tiagua y sus abuelos paternos eran de Magues, ambos de Lanzarote. ¿Sí? De la familia de los Borges podemos hallar algunos ancestros más, y eran todos de Magues, de la zona de Magues. Sus abuelos eran Luis Ramón Borges, era pescador, y Josefa Camejo, su abuela, era hilado, se dedicaba a los hilados. Entonces, esta gente llega al Uruguay, a eso no era Uruguay todavía, llega a estas tierras del Plata alrededor de 1825. ¿Sí? Los hitos fundamentales desde el punto de vista genealógico de Nicasio son los que se menciona acá. Contrae matrimonio en Uruguay, ya era Uruguay en 1853 y también Uruguay, pero en otras zonas fallece en 1884. Sí, vivió 64 años. Entonces, cuando ellos llegan en 1825, se encuentran que hay un conflicto armado porque las guerrillas orientales que habían desembarcado desde tierras actualmente argentinas están librando una guerra de liberación contra el invasor brasilero. En ese momento estas tierras orientales formaban parte del Imperio de Brasil bajo el nombre de Provincia Cisplatina. Habían sido invadidas allá por de 1816-1817 y las habían conquistado. Bueno, la ciudad, en ese momento, el invasor brasilero tiene ocupada la ciudad de Montevideo. Que se ve aquí en el territorio, casi todo el territorio ya estaba en manos de las fuerzas que luchaban por la independencia.
Nicolás Borges aquí está con su uniforme joven, con su uniforme de militar, desarrolla su actividad entre lo que fue el Uruguay a partir de 1828 y la provincia de Entre Ríos, actualmente provincia argentina. Esto lo vamos a intentar mostrar en lo que sigue. Bueno, conquistada la independencia en 1828 eh, por, por el Uruguay, es decir, no formó parte ni de las provincias unidas argentinas ni del imperio del Brasil, sino que se constituyó como una unidad independiente. El Uruguay tuvo inmensos conflictos armados internos. Prácticamente casi todo el siglo XVIII eh, se desarrolló con serios conflictos armados entre, entre, entre dos facciones que se fueron formando a medida que transcurría el siglo. ¿Sí? A poco de iniciada la vida constitucional en el Uruguay, se formaron dos bandos que después se transformaron en partidos políticos, y que son los partidos políticos llamados tradicionales en este momento, el Partido Blanco o Partido Nacional y el Partido Colorado. Y estos dos bandos o partidos, posteriormente, luchaban entre sí por el control del Estado y luchaban con las armas. ¿Sí? Nicasio Borges se enroló en el ejército colorado y militó siempre dentro del Partido Colorado, de cual fue un referente menor, pero referente. ¿Sí? Su carrera militar se enrola en el ejército de Montevideo en el 42. En el 43 gobernaba Montevideo el bando colorado y es sitiado por un ejército argentino uruguayo blanco. Comienza una guerra en que pendientes. La administración de Montevideo, que estaba sitiada por las fuerzas del ejército argentino-uruguayo, y la administración blanca, que eh, estaba ubicada en las afueras de Montevideo, en lo que se llamó el Cerrito, toda la campaña uruguaya. Esas dos administraciones tenían ambas poder ejecutivo, poder legislativo, entre sí, claro. Y bueno, esa situación termina recién en 1851. Hubo 8 años en que el Uruguay tuvo dos gobiernos totalmente independientes y en guerra entre sí. Siguiendo con la carrera militar de Nicasio, siempre dentro del Montevideo y en el Partido Colorado. En el 44 es alférez, luego teniente segundo. En el 45 es ascendido a capitán. En el 48 es nombrado comisario de policía de la primera sección de Montevideo, hasta el año 51 en que finaliza la Guerra Grande. En ese momento es nombrado comisario de policía de una villa cercana a Montevideo, la villa de Pando. ¿Sí? Una villa igual de Montevideo, más o menos.
Fue en el año del Ejército Oriental, que junto con fuerzas militares de la Mesopotamia de Brasil van a combatir contra el ejército de Argentina. Lo que hoy es Argentina estaba, desde el punto de vista del portuario, estaba dominado por Buenos Aires, y cuando la provincia de Entre Ríos se revela contra una situación conflictiva que es resuelta por las armas. El 3 de febrero del 52, de la batalla de Caseros, es vencido por las fuerzas entrerrianas, correntinas, brasileñas y orientales. En esa batalla participó Don Nicasio, ¿sí? Ahí empieza una relación que podríamos... El caudillo entrerriano, que fue el comandante de las fuerzas que vencieron al gobierno de Buenos Aires en la batalla de Caseros, es justo José de Urquiza. De la provincia de Entre Ríos, ¿sí? Y con esa victoria logra confederar a las provincias del antiguo, a muchas del reinato del Río de la Plata, en una unidad política en la Argentina. Aunque Buenos Aires, la Confederación, y entró en conflicto armado con ellos. Allá, Nicolás Borges vuelve al Uruguay y a su cargo de policía de Pando, y en 1853 contrae matrimonio con la señora entrerriana Genoveva Cor. Nicasio y Genoveva eran pareja desde hacía tiempo, viviendo juntos en el censo montevideano de ese año, y el acta de matrimonio, vivimos aquí, porque aquí queda claro que don Nicasio Borges, lo dice, fue natural decimos porque natural de Santa Cruz de Tenerife, y eso no es cierto. Nicasio Borges fue natural de Lanzarote, y aquí lo demuestra el acta de matrimonio. Bueno, Nicasio Borges se mantiene entonces, sería años 58. En ese interín, toda su familia se muda a la región, y allí, en el año 57, fallece su padre. Armado de un sector del Partido Colorado contra el gobierno también. Eh, contra, apoya este levantamiento, eh, por lo cual debe bueno, ese levantamiento fue prontamente sofocado. Refugia primero en su
cercana a Montevideo, en el partido de Tala y Santa Lucía, paraje Vejigas. Allí nace una de sus hijas, y finalmente él se traslada a la provincia argentina de Entre Ríos. Allí compra una estancia y establece una pulpería, ¿no? El gobernador de Entre Ríos era precisamente Justo José de Urquiza, aquel general bajo cuyas órdenes combatió en Caseros. Allí se dedica entonces a su hacienda. Su familia naturalmente viaja para allá. Una vez que él se instala, atiende la pulpería y ofrece sus servicios militares al ejército rapiano. Urquiza lo nombré comandante de la primera división del ejército de la Confederación Argentina. El ejército de la Confederación Argentina estaba en combates frecuentes con el ejército de Buenos Aires. Ya dijimos que la Confederación Argentina no comprendía Buenos Aires, que de Buenos Aires era, como siempre, integrar a todas las provincias. Las fuerzas, bueno, el combate esencial, el último, entre las fuerzas confederadas y las fuerzas porteñas de Buenos Aires, se realiza en Pavón, en 1861. Triunfa Buenos Aires. De esa manera, su comandante, Mitre, asume la presidencia. En esa batalla, su hija María Victoria Borges cuenta lo siguiente. Mi padre dice que era coronel en el ejército de la Confederación de la refriega cuando peligraba la vida de su jefe. Su padre fue empujando con su caballo el corcel de Urquiza. Mi padre fue con su caballo del lugar más mortífero. El general Urquiza comprendió que aquel subordinado acababa de salvarle la vida, y cuando terminó el combate se sacó la espada de oro que llevaba a la cintura, regalo del emperador don Pedro de Brasil, y le dijo: se la doy porque usted es el único digno de llevarla. De esa manera se afianza la relación, podríamos llamar de amistad, con el caudillo gobernador de Entre Ríos. Misivas que se han conservado en el Archivo General de la Nación. Entre otras, la señora de uno de los hijos, madrina de bautismo de uno de los hijos de Nicasio Borges. Era común que era usual que don Nicasio comunicara a Urquiza cada vez que viajaba a Entre Ríos a su hacienda, a su estancia, ¿sí? Y Urquiza lo trataba con mucho cariño. Entonces, desde el año 68, desde el año 58 estuvo don Nicasio Borges allí al servicio en el ejército de la Confederación Argentina y explotando su estancia en la zona de Palmar. Pero decide volver a Uruguay, aprovechando que
uno de los caudillos colorados que estaba guerreando con Buenos Aires, Venancio Flores se llamaba, preparaba una invasión al Estado Oriental para conquistar el poder con el apoyo del general Mitre, gobernador de Buenos Aires y de todas las provincias argentinas, y con el apoyo de Brasil. Nicasio Borges consigue ayuda del presidente Mitre, se pliega al ejército de Flores, que en el año 1863 inicia la invasión al estado de Roca. 2 años más tarde, en el año 65, al gobierno que había en Uruguay. Venancio Flores es entonces el nuevo presidente de facto del Uruguay y Nicasio Borges retorna al Uruguay en ese momento. Es decir, que estuvo entre el 58 y el 65 y el 63 en Entre Ríos, y del 63 al 65 guerreando en Uruguay. Al llegar a Uruguay es ascendido a coronel y es nombrado comandante. En ese mismo año participa también como coronel en la guerra de la Triple Alianza, una guerra de 6 años, entre el 64 y el 70, en que los ejércitos mancomunados de Uruguay, Brasil y Argentina lucharon contra Paraguay, al que finalmente pudieron vencer. Cuando termina esta guerra en el 70, vuelve a Uruguay. Con Venancio Flores tuvo una intensa amistad. Hay alguna documentación que lo muestra. Entre otras cosas, por ejemplo, Venancio Flores le agradece el buen concepto, dice, que me ha puesto con el general Urquiza. Durante la guerra de la Triple Alianza hubo diferencias y Urquiza. Eso hizo que Venancio Flores abandonara la guerra en el año 66, un año que estuvo un par de años guerreando allá por Paraguay. ¿Sí? Bueno, su amistad la amistad de Nicasio Borges con Venancio Flores también se refleja en varias misivas que intercambian entre ellos, y además cuando bautiza a uno de sus hijos, de sus hijos, son padrinos el señor gobernador del estado y García de Flores. Mantiene su estancia en Entre Ríos, aunque durante la presidencia de Borges estuvo básicamente en Uruguay. Regalos de Urquiza, ¿no? Ahí menciona ahí que le mandan un caballo tordillo y le dan noticias de cómo marcha su estancia, ¿no? Aunque le aclara, voy a tener en la cárcel a su capataz, dice el jefe político. Haber ido borracho. Y le menciona además cuál es la existencia de ganado que tiene. Bueno, sí,
sigue entonces viajando entre Uruguay y Argentina y Entre Ríos. Tiene su cargo militar en Uruguay, su estancia en Entre Ríos. Eh, Cuando se siente al campo allá en Entre Ríos, le comunica eso a Urquiza y, y ahí está querido, porque claro, su esposa había sido madrina de bautismo de una de... Bueno, es su amistad con Urquiza tal que Magariño Cervantes, Alejandro Magariño Cervantes, un político colorado, de abogado, le solicita, por ejemplo, que le presente a Urquiza, se lo presenta a él. Anteriormente Flores le había agradecido que hubiese intercedido con Urquiza para salvar las diferencias que con él había tenido. En el 68 cambia el presidente Flores asesinado. Y desde Entre Ríos, Mauricio le pide que le detalle los sucesos. Estoy ansioso, dice, por conocer los detalles de horrible suceso. Asume la presidencia el ministro de Guerra y Marina ante el asesinato del presidente, era presidente de facto, claro, Venancio Flores, y entra Lorenzo Valle, asesor en la presidencia, y empiezan a tener fuerza varios caudillos locales, entre ellos el propio Nicolás Borges. He nombrado en el 69 Nicasio Borges comandante militar de Paysandú, pero por poco tiempo, porque ese mismo año apoya un levantamiento armado contra Lorenzo Valle, que fracasa y tiene que refugiarse nuevamente de Entre Ríos. Allí va a su estancia. Al año siguiente ocurren cosas complicadas. En 1870, allí por abril, es asesinado también justo José Urquiza, gobernador, caudillo y amigo de Nicasio. Y por otro lado, en Uruguay, llamado la Revolución de las Lanzas, acaudillado por un militar y caudillo, Timoteo Aparicio, del gobierno colorado. Valle entonces llama al servicio a todos sus oficiales, y Nicolás Borges era uno de ellos, aunque estaba en Entre Ríos, donde se había refugiado, pero es llamado nuevamente al servicio. Nicolás Borges no quiere volver, solicita la baja. Dice textualmente, lo voy a leer: que consideraciones que solo para mí reservadas le imponen el imprescindible del solicitar del excelentísimo gobierno mi baja con la calidad, esperando a la vez el que vuestra excelencia ordene verme dado pasaporte para el extranjero. Quiere quedarse en Entre Ríos.
pero la renuncia no es aceptada y no tiene más remedio que volver al ejército uruguayo. De lo contrario, iba a ser declarado desertor. Es asignado al mando de las fuerzas gubernamentales que están en Paysandú, pero cuando se nombra al comandante, renuncia a ese cargo y se va hacia el sur, obligado a combatir en esas condiciones. Estaba bajo el impacto del asesinato de su amigo Justo José de Urquiza. Tiene diferencias muy grandes, tanto tácticas como eso. Este, este, eh, eso, a ver. Eso se refleja en la prensa de montevideana. Por ejemplo, un periódico informa: Borges está peleado con el general en jefe, dice. No le obedece y aún se dice que han andado a un chicotazo. Eso da una imagen de lo que estaba pasando. Sin embargo, Borges logra, a pesar de las opiniones del general en jefe, con quien evidentemente no se llevaba, victorias importantes. Y debido a esas victorias es nombrado jefe del ejército de vanguardia, donde estaba en mala relación con el comandante jefe, y lo llaman y lo nombran como comandante lejos de esa zona. Sin embargo, las acusaciones e incomprensiones de superiores lo, lo, lo tienen de mal humor, renuncia a la comandancia, del Uruguay ya enfrenta a Paysandú, solicita un consejo de guerra, pero que le he negado. Ni se aceptó su renuncia de guerra. Un mes después se firma la paz entre el gobierno y la revolución de las lanzas. Que duró, pero claro, los movimientos armados, las luchas intestinas que hubo durante ese siglo siguen. Se forma un movimiento importante en Montevideo, integrado por intelectuales blancos y colorados, los dos bandos y partidos, que pedían el respeto a la Constitución y el fin de la prepotencia de los caudillos, ¿no? Eran los caudillos unos y otros que se nutrían del interior del Uruguay, armas contra el gobierno de turno. Entre blanco y colorado principista se formó una hermandad entre los caudillos blancos y colorados, junto con otros generales. Dice textualmente, lanzan un manifiesto en que, dicen que
que el principismo significa una amenaza de disolución de comunidades y que desprecian a quienes han vivido en los campamentos derramando sangre, en tanto que ellos se educaban mientras los gauchos morían, y que los desdeñaban y los calumniaban como elementos bárbaros y caudillescos de Chus. El destacado dirigente colorado José María Muñoz intenta un acercamiento con Borges, pero este le responde negativamente y con acritud. ¿Sí? Y este movimiento de principista entonces organiza, formado por blancos y colorados, organiza lo que se llamó la Revolución Tricolor en el año 75, allá por octubre del 75. El Ministerio de Guerra, el ministro de Guerra, que era Lorenzo Latorre, coronel, nombra a Nicasio Borges comandante del Ejército del Norte con cuartel general en Paysandú, y triunfante Nicasio gobierno y ascendido a brigadier general. En esa batalla, degollados todos los revolucionarios tomados prisioneros. De que el general Nicasio Borges presenció la matanza. Cosa que no está confirmada, pero existen versiones de que fue así. El degollamiento de los prisioneros era cosa común, aunque nos parezca horrible en esta época, era cosa común en aquel siglo, siglo XVIII, ¿no? El siglo que más negro de nuestra historia, sin duda alguna. Aplastado el levantamiento armado, entonces en el 70 Nicasio Borges renuncia a la comandancia allí. Aquí mostramos la marca de ganado que tuvo en esa estancia Nicasio Borges. Participa luego en como colorado que era, con la ascensión del coronel Lorenzo Latorre a la presidencia de la República, ya comandante, presidente de facto, ¿no? Como era común en aquel siglo. Y en el 81 es nombrado miembro del directorio del Partido Colorado. En 1884 fallece en Paysandú, en su estancia. Sus restos son llevados a Montevideo y enterrados en el Panteón Nacional del Cementerio Central. Años más tarde, es una pequeña localidad del departamento de Río Negro, continua al paso de la cruz sobre el arroyo Don Esteban, bautizada con su nombre, Villa General Borges. Bueno, y eso, y ahora, detener acá. Y eso más o menos sería lo que teníamos previsto hablar. Pues La audición ha sido mal, lo que tenemos aquí. muchísimas gracias, Carlos. Ha habido algunos cortes, pero yo creo que en líneas generales ha podido seguir la disertación y además hemos tenido el apoyo visual de las diapositivas para hacerlo. Enhorabuena por la presentación, muy completa, y nuevamente vemos otro ejemplo de cómo a través de nuestras investigaciones se contextualiza la situación de cada persona
y cómo en muchos casos, en todos realmente, en algunos mayor o menor medida, están ligados con la historia, ¿no? Y con hechos tan importantes como lo que has expuesto aquí. Así que bueno, pues enhorabuena y damos paso en los 5 minutos que nos quedan, 7 minutos, a si hay alguna consulta, alguna pregunta, puede levantar sus manos y le damos paso. Muchas gracias. Mientras se anima, le voy a hacer yo una pregunta que me he quedado con la, con la curiosidad, y es preguntarle a qué fuentes ha recurrido para obtener tan completa información. Quizá el expediente militar de Borges o alguna otra fuente histórica. Como la documentación que existe en el Archivo General de la ¿cómo se llama? Y al archivo también de la provincia de Entre Ríos, al archivo histórico de la provincia de Entre Estupendo. Pues muchas gracias de nuevo. Si no hay ninguna pregunta, podemos dar por concluida la actividad. Dar de Eh, nuevo las gracias eh, a Carlos, Carlos, Ronald. sí, ¿Sí? no sé si había levantado la mano. Y brevemente, Carlos, muchísimas gracias. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar mi ponencia hace un par de horas con el Marquesado de Perijá en Venezuela y el tema de Lanzarote, porque estamos todos unidos, curiosamente. Tres embarcaciones partieron de Lanzarote para Venezuela y varias, yo sé que partieron para el Uruguay. A resumidas cuentas, somos primos y nos conectan dos apellidos famosos de Lanzarote, el Cabrera y por supuesto el Betancourt. Eh, Primero emigraron a Venezuela y creo que después al Uruguay. Y curiosamente, en junio, cuando estuve en Lanzarote hablando con un párroco, él me recordó que muy pocas embarcaciones tuvieron la oportunidad de emigrar porque en Lanzarote, en Canarias y en Fuerteventura tenían el miedo de que esas dos islas tan cercanas al continente africano quedaran despobladas. Y creo que tú recalcaste que no era fácil poder zarpar y emigrar para América. Pero en resumidas cuentas, la historia de los uruguayos de Lanzarote es muy parecida a la de los lanzaroteños en el occidente de Venezuela. Gracias. hicieron tu muy buena charla y efectivamente es así, ¿no? Este, bueno, tanto que no hemos podido saber cómo y en qué circunstancias emigró, sabemos que son de Lanzarote. Gracias. Estupendo. Pues si no hay ninguna otra pregunta. Muy bien, pues agradecer de nuevo al ponente, en este caso a Carlos, y a los asistentes por su contribución, y seguimos y continuamos con las actividades de la SIGE. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Será hasta pronto.